Padre, yo te doy gracias en esta hora. Nuestro corazón se goza al ver, oh Dios, cómo tú obras en nuestras vidas, en una actitud de obediencia, en una actitud de poder. En esta hora rendimos una vez más a ti y que nuestras vidas siempre estén dirigidas por tu amor, por tu gracia y por tu presencia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero pedirle a los niños puedan pasar por favor para su clase, y de esta manera aquí nosotros compartimos también mientras ellos aprenden. Quiero decirle a las mamás y que tienen criaturas, si en algún momento sienten que ustedes necesitan salir, en la sección de los niños hay una proyección, por supuesto, también lo presentamos en vivo para que ustedes puedan estar allí. Si en algún momento necesitan salir con sus hijos. Aleluya, qué lindo es el Señor. Hemos leído la palabra del Señor y rápidamente quiero nuevamente recalcar. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo recuerdo que mi mamá me había compartido esto. En tiempos antiguos no le era permitido a la gente leer la Biblia en su casa. ¿Por qué? Porque simplemente pensaban de que las personas iban a entender algunas cosas de las Escrituras y que ya no iban a hacer caso a los sacerdotes. Entonces, cuando los sacerdotes descubrían de que alguien tenía una Biblia en la casa y lo leía, automáticamente eran como excomulgados, ¿no? La excomulgación, por supuesto, es el hecho de que ya no pueden participar de lo que la iglesia hace en los servicios, por ejemplo, la Santa Cena y todo este tema, ¿no? Esto antiguamente se interpretaba de esta manera. Ahora, la palabra de Dios claramente habla de que la Biblia, la Escritura, no es de interpretación privada. O sea, nadie tiene el derecho ni nadie tiene la última palabra sobre lo que representa la interpretación de la Escritura. Quien puede enseñarnos claramente respecto a lo que es la palabra es el Espíritu Santo, que puede enseñarnos y nosotros podamos entender. El versículo 21 de 2 de Pedro 1 sigue diciendo: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo no sé ustedes, pero esta frase para mí tiene una relevancia respecto a lo que representa la Biblia para los hijos de Dios. La afirmación, toda escritura es inspirada por Dios, nace de un campo de batalla espiritual en el tiempo en que Pedro estaba hablando sobre esto. Era un tiempo donde reinaban muchos falsos maestros, corazones inclinados al seleccionar lo que le convenía de la Biblia y lo tomaban a su propio gusto, ¿no? En ese contexto, la Biblia no se presenta como una opinión religiosa, sino como la voz confiable de Dios por medio de los hombres. Ahora, si en esta tarde usted ha tenido por años o por tiempos una pregunta, porque ha escuchado comentarios que dicen: yo no creo en la Biblia porque la Biblia fue escrita por hombres. Y por esa razón es que la Biblia no es confiable. Es un libro más. Es un libro más. Y allí es donde entramos en un concepto completamente diferente. Ahora, 2 de Pedro 1, 21 y 20-21, Pedro escribe para proteger a la iglesia de interpretaciones caprichosas.
Él aclara que la profecía no es un invento humano ni un producto del ánimo del profeta. No estamos hablando de que alguien escribió como quería la Biblia. La Biblia fue escrita, dirigida por Dios. La clave está en estas dos ideas. No es de interpretación privada. No nace del yo ni se somete al yo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, o sea, siendo llevados por el Espíritu Santo. Dios es el que impulsa y Dios es el que gobierna el mensaje que estaba siendo transmitido. No era algo completamente diferente. En 2 de Samuel 23-22 habla una situación importante en este lugar. Dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, dice el profeta, y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Se dan cuenta el enfoque que da? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. ¿Eso qué significa? Que era un instrumento de lo que era la palabra de Dios. En las postreras palabras de David, el rey poeta no se atribuye la autoría final de su palabra. Declara con claridad que el Espíritu de Jehová habló por él. La escritura no es solamente experiencia espiritual registrada, es revelación divina comunicada. Aquí viene un enfoque interesante. Todo lo que Dios quiso hablar, lo hizo a través de un ser humano. Un ser humano que no actuó, aun cuando estaba escribiendo, no actuó como un robot. Actuó como lo que son, un ser humano. Dios usó su personalidad, Dios usó su inteligencia, Dios usó toda la sabiduría de la persona. Él no cambió a la persona para usarlo, lo usó tal cual como es. ¿Por qué? Porque el mensaje era atribuida a Dios a través del hombre. Y quien estaba guiando completamente el mensaje no era el hombre, era Dios. Entonces esto es de suma importancia entenderlo. Jeremías 1:9 dice que Jeremías es llamado en un tiempo difícil, ¿no? En un tiempo donde había mucha presión política e idolatría. Era un tiempo crítico. Dios no le dice a Jeremías: sé creativo y inventa palabras, sino que he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Vamos a ver, por favor, Jeremías 1:9. Jeremías 1:9 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Aleluya. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Alguien puso algo en la boca de Jeremías. No hay una situación de cambio. Él extendió. Increíble. La autoridad del profeta no está en su carisma, sino en el origen de su mensaje. Este es el punto particular en que todo el mensaje de Dios que era transmitido por los profetas no nacía del corazón del profeta, sino eran puestas en el corazón para que Dios hable. Hay momentos que yo hablo aquí en el cual simplemente no tenía nada. Quiero que sepan claramente, no hay nada en lo absoluto en el cual yo estoy preparando para compartir. Lo que quiero que entiendan es: Dios a través de su palabra pone y nos usa como un instrumento. Entra y sale. No me cambia, no hace que yo sea más inteligente o más burro. No, Él no hace que yo tenga algo diferente. Lo que Dios hace es que en el momento en que estoy compartiendo, es el Espíritu Santo el que guía, el que expone y el que hace a través de mis cualidades y de mis talentos.
Así es que esto es lo que Dios hace en este aspecto. Así es que lo que quiero clarificar en este momento, antes de entrar a lo punto principal, es que Dios es el origen de todo lo que la palabra de Dios fue dada. Cuando la Biblia fue escrita, Dios mismo fue la fuente de inspiración. O sea, cada persona era llevada en una actitud y en una situación en que dependían de Dios para dar lo que estaba en su corazón. La definición teológica en palabras claras, hermano, la inspiración bíblica significa que Dios, por su espíritu, guió a los autores humanos para que lo que escribiesen fuese exactamente lo que Él quiso comunicar. Verdadero, confiable y con mucha autoridad. Lo que Dios hace y quiere es que usted y yo entendamos realmente que la palabra del Señor, ¿qué es la palabra? Permítame. La palabra, lo que está escrito aquí, lo que Dios ha dado a su pueblo como regla y guía para instruirla, es exactamente algo que vino del propio corazón de Dios y nos inspira a que podamos nosotros aceptarlo. Ahora, todo esto es algo importante. La palabra no fue dictado en forma mecánica que apaga la personalidad. Fue dirección soberana que garantiza el mensaje. En términos bíblicos, inspirada significa e implica aliento de Dios. Cuando el hombre fue creado, ¿cómo fue creado? ¿Cuál fue la situación? La palabra dice que del hombre fue creado fue del polvo. ¿Y recuerdan ustedes la escena en el Edén? Cuando después de que el hombre fue creado, ¿qué es lo que Dios hizo? Sopló aliento de vida. ¿Qué es el aliento de vida? Es el Espíritu de Dios, que tuvo el poder dentro de su soberanía para darle ánimo. ¿Qué es el ánimo? Viene de la palabra y del significado literal de ánima, algo que da vida. Dios da vida a la humanidad. ¿Con qué? Con el aliento. La palabra de Dios utiliza un término un poco particular cuando dice hálito de vida. Hálito de vida es entonces lo que representamos en aliento de vida. Sopló. Y dice que el hombre recibió vida. Es increíble. Usted y yo pudiéramos tratar de encontrarle ciencia a todo esto. No lo podemos, porque eso entra dentro de la soberanía de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, es decir, las escrituras procede de Dios. Dice que fue inspirada. Procede de Dios. Y no hay manera de equivocarse. ¿Y por qué? Porque la palabra no solamente tiene su autoridad, la palabra tiene su sello. Es de Dios. Ahora, 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí viene la parte interesante del por qué. Dice que es para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, todo esto me lleva, hermano, a pensar y a analizar un poquito sobre esto. En 2 de Pedro 1:21, que hemos leído, la idea de inspirados es la de ser llevados como un barco impulsado por el viento. El profeta no es el motor. El profeta no es la esencia. El Espíritu es el que impulsa y dirige el rumbo de la palabra. Entonces, nadie está actuando caprichosamente cuando estaba escribiendo. El apóstol Pablo estaba en la cárcel y él no estaba escribiendo porque estaba enojado. Él no estaba escribiendo pensando, recibiendo chismes de iglesias en aquel tiempo. Y estaba simplemente teniendo sus corajes. No, la palabra de Dios habla claramente de que el apóstol Pablo, enfocado en el Espíritu y permitiendo que él sea usado, empezó a escribir
Y es el Espíritu Santo el que le traía en su mente y en su espíritu lo que tenía que escribir, y fue claro y contundente. Ahora, todo esto nos lleva un poquito, hermano, a leer. Miren lo que dice, lo que recién dije, 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora, permítame decir un poquito esto. ¿Cuántos estamos de acuerdo con la Santísima Trinidad? Amén. La palabra habla de la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? La Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno tiene su rol. Cada uno tiene su trabajo. El Padre creador, el Hijo redentor, el Espíritu Santo consolador. Cuando el Hijo ascendió al cielo, ¿cuál fue la tarea? ¿Cuál fue el pedido que Jesús hizo al Padre para que el hombre tuviera apoyo? Es esto exactamente. Jesucristo le dijo a sus discípulos: iré al Padre y yo hablaré con Él. Y voy a pedir para que el Espíritu Santo de Dios venga aquí en la tierra y esté con ustedes hasta que yo regrese un día a la tierra. ¿Eso qué significa en forma literal? Significa que el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Él no está en otro lugar. Él es Dios. Entonces, cuando creemos en la Santísima Trinidad, lo que estamos diciendo es: creo que el Padre es Dios, creo que el Hijo es Dios y creo que el Espíritu Santo es Dios. ¿Esto es porque existe tres dioses? No, es solo uno, pero los tres son uno. Es increíble cómo la esencia y el poder que tiene toda la redención. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de que los grandes hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo ya estaba aquí en la tierra y Él estaba ayudando a las personas a esto, a guiar, a enseñar y a que el hombre tenga la fortaleza de ser dirigido por Él. Ahora, la relevancia actual, hermano. La iglesia de hoy vive entre el relativismo, o sea, cada quien con su verdad. Yo creo esto, yo creo aquello. Si tú crees de otra manera, eso es tu problema. Yo creo de esta forma. Y generalmente es alguien que quita a su conveniencia versículos bíblicos para apoyar toda su vida. Ejemplo: los homosexuales tienen sus versículos favoritos para respaldar sus actos, sus hechos. Entonces, incluso utilizan la figura de Jesús para poder reclamar y justificar: Jesús fue un homosexual. Entonces, ¿en qué entramos aquí? Aquí es donde entramos a depender de lo que la fidelidad del Señor para darnos a entender claridad. Nosotros sabemos que esto es completamente una ridiculez. ¿Me explico? Ahora, la iglesia vive en el tiempo también del sensacionalismo espiritual. Ustedes escucharán por allí palabras como: Dios me dijo, Dios me dijo. Y si se acerca ahí a usted, le dice: ¿sabes qué? Dios me dijo que Dios me dijo para ti, esto es lo que Dios dijo. Yo tengo mucho temor cuando alguien se acerca y me dice: Dios te dijo, porque quiero examinar y entender exactamente si es Dios. Porque el punto está en esto. Ustedes han escuchado de gentes que dicen: oh, yo salí de mi cuerpo, morí por 5 minutos y regresé otra vez. Y Dios me dijo para poder tal. ¿Qué es lo que yo evalúo para entender si esto es una potente emoción o es algo que realmente es de Dios? Primero, ¿es algo nuevo? ¿Es algo que no está en las Escrituras ya? Porque en ocasiones salen y dicen: oh, Dios me dijo que las calles van a ser de oro, los muros van a ser de jaspe,
En la nueva Jerusalén va a haber, eso ya dice la Biblia, yo ya sabía eso. Entonces, ¿cómo puedo yo entender o creer de que algo nuevo Dios me está diciendo? No hay nada nuevo. Algunas otras personas dicen, Dios me dice que si tú no vives en santidad, no vas a ver la gloria del Señor. Yo ya sé eso. Ustedes ya saben eso. Entonces, yo no creo en un Dios repetitivo, yo creo en un Dios de orden. Yo no creo en un Dios emocional, yo creo en un Dios de convicción. Yo creo en un Dios que ya estableció lo que tenía que establecer para los hijos y simplemente Él no está andando en redundancias. Es claro y puntual. Vivimos en un tiempo también muy pragmático, en donde la gente dice, si funciona, es verdad. Si Dios cambia mi vida, entonces es verdad. Tiene un problema de hábitos malos y dice, si Dios me cambia, es verdad, voy a creerle. Dios no está para demostraciones. Dios está para que creamos en Él tal cual como Él nos indica en su palabra por fe. Ahora, la doctrina de la inspiración no es un tema académico, es el cimiento para predicar, corregir, discernir y preservar. Todo lo que nosotros hacemos, hermano, Dios es el autor de las Escrituras. La Escritura es la voz del Espíritu, no el eco del hombre. No está enfocado en el hombre, sino en Dios. Segunda de Samuel 23:2 dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Ha hablado por mí y ha estado en mi lengua. Jeremías 1:9 que hemos leído, he aquí he puesto mis palabras, ¿en qué cosa? En tu boca. Ahora, la Biblia no pretende ser un gran libro religioso, hermanos. Pretende ser simplemente la palabra de Dios. No está tratando de impulsar nada más. David no dice, esto me salió del corazón cuando habló en Samuel. Dice, el Espíritu habló por mí. El Espíritu habló por mí. Jeremías no dice, comparto mis opiniones con ustedes. Lo que dice es, Dios puso sus palabras en mi boca. Dios puso. Ustedes dirán, ¿de dónde viene a esta autoridad? El origen de esta autoridad es Dios. Si Dios habla, nosotros no cuestionamos, obedecemos. Entonces, los profetas eran guiados completamente por Dios para decir y hacer. Ahora, vivimos en un tiempo tan bendecido en estos días nosotros. Este es el siglo de la bendición. Les voy a decir por qué. En tiempos antiguos, los profetas verdaderos sufrían de persecución. Y los profetas que hablaban el nombre de Dios en forma fidedigna, al sufrir persecución, incluso morían. Muchos han muerto. ¿Por qué? Porque hablaban de la verdad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabemos si un profeta es falso o un profeta es verdadero? En el cumplimiento de la profecía. Si el profeta lo que hablaba se cumplía, entonces era considerado fidedigno. Cuando no se cumplía, entonces simplemente era falso. ¿Por qué? Porque Dios cuando habla respalda su palabra. Dios cuando habla hace que se cumpla porque Él lo dijo. Si puedo poner un ejemplo en este momento, ¿recuerdan ustedes cuando Moisés, por ejemplo, consultaba a Dios y le decía, yo voy a ir y pelear contra este país o esta gente? ¿Qué es lo que decía Dios? Dios a veces decía, sí, ve, pelea, porque yo ya te di la batalla. Y Dios respaldaba ¿cómo? Haciendo que se cumpla completamente lo que Él dijo. Si Dios dice que hagas algo, hazlo. No cuestiones.
Entonces, cuando estamos hablando de una situación particular, pastor, pero eso es muy fácil, muy obvio. No. Déjeme decirle algo importante. En una ocasión, el pueblo de Israel fue elegido solamente por 10,000 hombres. Tenía 10,000 hombres. Su rival estaba compuesto de alrededor de 100,000 soldados. Entonces la pregunta era, ¿cómo es posible humanamente que un ejército de 10,000 pudiera ganar a un ejército de 100,000? Entonces, todos estaban ya acampados, todos estaban listos para pelear. Dios habló nuevamente al profeta y le dijo, tú ganarás la batalla. Aquí viene un punto importante. El profeta confiaba en Dios. Si confiaba en Dios, se movía hacia adelante. Y es exactamente lo que pasó. El profeta se movió con el pueblo, habló con el general y le dijo, Dios nos dio la batalla. ¿Qué pasó? Esa misma noche, Dios mostró y comprobó de que Él dio la orden exacta, fidedigna y con toda la autoridad. ¿Qué pasó? Se levantaron estos ejércitos de 100,000 que eran contrarios de Israel. ¿Y qué pasó? Ellos mismos se mataron el uno al otro. Cada uno empezó a matar a su compañero. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Dios guió, Dios habló y Dios cumplió. Así es que tenemos autoridad suficiente para decir que lo que Dios dice, Él lo cumple, Él lo respalda y Él lo va a hacer. Ahora, vamos a ver, toda escritura dice, en 2 Timoteo 3:16 dice, que toda escritura es inspirada por Dios y es suficiente para perfeccionar al hombre de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13, la iglesia recibe la palabra predicada como lo que es, la palabra de Dios. Mire, yo quiero que después ustedes lean todo esto, pero Juan 17:17 habla y dice, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Salmo 19, 7 al 9 dice que la ley de Jehová es perfecta, fiel, recta, pura, transforma y alumbra. Si usted trata la Biblia como un menú, escojo lo que me gusta y dejo lo que me incomoda, usted no está bajo el gobierno de Dios, sino bajo el gobierno de su apetito. Porque la palabra de Dios no está para que nosotros podamos escoger qué me gusta o qué no me gusta. Está para poder aceptarla, aplicarla y vivir por ella. Eso es el propósito de la palabra. Vivimos en un tiempo, hermanos, en que muchas personas ni leen su Biblia. No tratan de buscar qué es lo que tiene la palabra para ellos, ¿correcto? Pierden tiempo en otras cosas. Pierden tiempo en la televisión, pierden tiempo en... Mire, no es malo ver televisión, ¿ok? No quiero que ustedes malinterpreten que el pastor dijo que no tienen que ver televisión. No, lo que estoy diciendo es que la palabra de Dios se entiende y se comprende cuando la exploramos. Necesitamos a tomar tiempo para poder leerla, ¿no? Para poder examinarla y poder preguntarme y decir, ¿y qué dijo aquí? ¿Qué es lo que entiendo por esto? ¿Qué comprendo por la verdad? Entonces muchas personas se asombran cuando toman tiempo con la palabra y dicen, wow, yo nunca entendí esta parte, pero ahora puedo tomar tiempo y comprenderla claramente. ¿Por qué? Porque no solamente la lee, sino ora y dice, Señor, en esta hora voy a leer tu palabra. Yo quiero entenderla. Yo quiero comprenderla y quiero saber qué es lo que tú dices para mí en ella. La palabra de Dios se lee de esta forma. No puedo tomarlo como un libro cualquiera, créanme. La pregunta no es, ¿qué opino yo de este texto cuando estoy leyendo? La pregunta es, ¿qué exige Dios de mí por medio de este texto?
Estas son preguntas que debemos de hacernos. Religión sin autoridad bíblica produce entusiasmo y sin santidad. Mire, es increíble. Muchas personas, hermanos, toman esto como una religión. Permítame explicarlo un poquito, porque en ocasiones la palabra religión se utiliza en forma muy banal y muy superficial. La religión es estilo de vida, no tiene nada que ver con Dios en sí. La relación que cada ser humano tenga con Dios es la que va a ayudar a que nuestras vidas tengan un propósito o no. El hecho de que yo sea y diga, yo asisto a tal lugar, mi religión es esta, no importa qué sea. Puede decir, yo tengo la religión cristiana y yo soy cristiano. Pero si yo no vivo como cristiano, estoy pisoteando completamente la palabra, ¿correcto? No hay manera alguna de que yo pueda sostener con autoridad todo lo que estoy diciendo si no vivo la palabra. La palabra se vive, la palabra se acepta, la palabra no se justifica y no se cuestiona. La palabra simplemente lo levantamos y tomamos para nosotros y lo aplicamos a nuestra vida tal como es. Por eso es que la religión sin autoridad bíblica produce un entusiasmo sin santidad. Vive emocionalmente, le encanta algunas canciones, le escucha algunas palabras de la prédica y le dice, wow, eso es verdad, eso es cierto. Pero sale de la iglesia y terminó completamente esa palabra. Se olvidó de lo que Dios ha tratado con él o con ella y vive tal como que nunca escuchó. Autoridad bíblica sin obediencia produce conocimiento sin fruto. No hay manera alguna. Dios no da su palabra para que lo oigamos, sino para que lo guardemos también. Debemos de guardar la palabra del Señor en nuestra Biblia. La Biblia no es un espejo para admirar mis ideas. Es una lámpara para corregir mi camino. Necesito entender que la Biblia es mucho más que un libro. Necesito entender que sus palabras son más que palabras. Y necesito clarificar en mi mente en dónde estoy en mi relación con Dios. Cada vez que estoy en las Sagradas Escrituras, ¿qué es lo que pretendo que Dios haga en mi vida? Todo esto es algo que debemos. Salmo 119, 105 habla de que la palabra de Dios es luz a nuestro camino. La palabra, la lámpara no se debate, la luz no se debate, solo se sigue. Lo acepto. Es la que me va a mostrar mi camino. Si no tengo la lámpara, no veo mi camino en la oscuridad. Simple. Si yo no acepto la lámpara, me voy a tropezar. Probablemente me voy a equivocar de camino. Probablemente no voy a ir directo. Probablemente voy a tener que pedir ayuda. Algo tengo que hacer en una oscuridad cuando no hay lámpara. La palabra de Dios es lámpara para el cristiano. Le guía, le enseña y le muestra lo correcto y lo incorrecto. Ahora, Dios usa hombres reales. La inspiración no cancela la humanidad de la persona, la santifica y la dirige. Esto es lo que hace la palabra del Señor. Ahora, quiero ir en redundancia con ustedes, hermanos. Segunda de Pedro 1:21. Quiero que enfoquemos bien esto. Dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por qué cosa? Por el Espíritu Santo. Pedro deja claro que Dios habló por medio de los hombres. No habló a través de una máquina. No hay inteligencia artificial. No hubo en aquel tiempo. No hay GPT. La gente simplemente no estaba en una situación de ventaja. Así es que Pedro deja muy claro esto. Dios habló por medio de los hombres.
La inspiración no convierte al profeta en un robot, lo convierte en un instrumento de verdad. Dios usa vocabulario, estilo, contexto, personalidad, pero Él gobierna el resultado final de su palabra. Él lo pule, lo purifica. Por eso la Biblia tiene diversidad literaria. Alguno es poético, histórico, otros son proféticos, otros son cartas, epístolas. Aún así tiene una unidad doctrinal precioso. Todo se centra en uno. La Biblia se centra en la redención de Jesucristo, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y esto es lo que debemos de entender. Por eso es que la Biblia es única. ¿Por qué? Porque en su diversidad, habiendo simplemente sido escrito por tantos hombres de diferentes extractos sociales, pudo ser tan perfecto, pudo ser tan genial, pudo tener toda una cobertura y puede congeniar perfectamente todo, teniendo la esencia de Jesucristo, viniendo desde su nacimiento, desde la creación de la humanidad, la redención de la humanidad, la muerte de Jesucristo y esperando la esperanza bienaventurada de Jesús un día. Dios es tan soberano que puede usar vasos de barro. Nosotros somos falibles, pero puede usar a vasos de barro sin contaminar el tesoro que entrega. Mire, 2 Corintios 4:7 dice: pero tenemos, dice, refiriéndose a la palabra, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La palabra enseñada por el Espíritu, comunicando lo espiritual a lo espiritual. Permítame explicar algo importante en esta hora que probablemente es tan significativo en el momento de entender por qué la palabra de Dios fue inspirada por Dios mismo a través de instrumento humano. Todo esto radica en lo espiritual. Lo espiritual es lo que marca. Hay cosas, todo lo que es de la dimensión espiritual de Dios se entiende con el Espíritu. No hay manera de entender ciertas cosas sin lo espiritual. Mucha gente quiere entender la Biblia en forma muy humana. Lo llevan y tratan de aplicarlo, tratan de extraer y entenderlo con su inteligencia humana. Tratan de buscarle lógica a la palabra, y la palabra en muchas ocasiones explica cosas ilógicas. ¿Por qué? Porque solamente lo podemos entender cuando estamos guiados por el Espíritu Santo. Por eso es el énfasis de la palabra de Dios cuando habla y dice que la forma de entender la palabra fue, la forma en que fue inspirado y que el hombre fue utilizado como instrumento, fue guiado por el Espíritu Santo. Entonces, para que yo pueda entender la palabra, claro, necesito pedir a Dios: Señor, quiero entender tu palabra, quiero entender tu verdad, quiero entender tu propósito, y esto no puedo entenderlo claramente que estoy leyendo. Por favor, Dios se encargará de que usted pueda entenderlo claramente. Ahora, vamos a mirar un poquito esto. En 1 Corintios 2:13 dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Estos versos corrigen dos errores comunes que tenemos en ocasiones como seres humanos. Primero, el error místico: no necesito la Biblia para poder ser un buen creyente. Dios usa medios, palabra predicada, leída y obedecida. Dios mismo dice que necesitamos una
estructura y una guía para poder entender su voluntad. Si no leemos la palabra y no la conocemos, ¿cómo pudiéramos conocerle a Dios? No hay manera. ¿Cómo yo sé que Cristo salva, que Cristo sana? Leí en su palabra y en la relación espiritual que hay me confirma en mi espíritu de que Él realmente murió en la cruz del Calvario por mí. ¿Por qué? Porque a esta altura, 2026 estamos. ¿Cuándo sucedió? Cristo Jesús vino y murió hace más de 2000 años atrás. ¿Qué es lo que yo ni viví ni entendí lo que pasó ahí? Pudiera decirlo. Pero cuando empezamos a elaborar el punto, ¿por qué Cristo vino a morir en la cruz del Calvario? ¿Quién o cómo yo entiendo de que fue por mí? A través de su palabra y la autoridad de su palabra. Segundo error, el error cínico. La Biblia es humana y eso no es confiable. ¿Y saben qué? A esta Dios mismo responde. Sí hubo hombres, pero fueron llevados por el Espíritu Santo. Fueron guiados por el Espíritu Santo. Ahora, en la vida usted confía en documentos firmados, ¿correcto? Un título de propiedad, un acta, lo que sea. Nadie está diciendo, no sirve porque lo escribió un humano. Usted lo que va a preguntar es, ¿quién respalda el documento? No va a estar diciendo quién lo escribió, porque cualquiera puede escribirlo, pero ¿quién respalda el documento? La escritura no se sostiene en el talento del escriba, no, sino en el autor que la respalda. Dios es el que respalda. Ahora, nosotros tenemos un llamado al ministerio de la palabra. Algo claro que quiero que entendamos claramente es esto. El púlpito es un lugar para exponer lo que Dios ya dijo. Aquí no venimos para inventar. Aquí no estamos para poder coquetear con el pecado o qué es lo que yo quiero hablar o qué es lo que yo no quiero hablar. Lo más peligroso no es que la iglesia sea atacada desde afuera. Es que sea alimentada con opiniones de versículos bíblicos en lugar de versículos con explicación. En ocasiones simplemente muchas personas hablan hoy día. Las redes sociales están llenas de quejas. Todo el sistema de redes están manipuladas de una forma anticristiana para poder llevar los criterios de personas inescrupulosas que ni creen ni han visto en su vida probablemente una Biblia. No, pero solamente están con el fin de poder darle un machaque, ir en contra del Señor. Pero eso ya es normal. Saber que la palabra dice que en los últimos tiempos la palabra de Dios será atacada. Los cristianos serán atacados y de diferentes formas. Así es que voy a levantarme yo a tratar de poder refutar todo tipo de comentario en las redes sociales. No me importa. No me importa lo que digan. Lo que yo necesito entender es ¿qué yo entiendo de las Escrituras? Porque Dios no es alguien que va a pedir cuenta a otro. Yo soy el que voy a dar cuenta por mi vida. Si yo no estoy en conocimiento de lo que yo debo de saber, entonces simplemente me estoy perdiendo las bendiciones. Lo que otros digan son responsables por sus palabras. Y cuanto más conocidos y más influencia y más impacto tienen en la sociedad, son más responsables delante del Señor. Así es que en la tierra, en este lugar, hermanos, no estamos para refutar, estamos para creer. ¿Qué es lo que Dios me está hablando a mí? Esto es un versículo que yo quiero que Dios me clarifique, porque yo quiero entenderla. Por eso es importante entender qué es lo que Dios quiere. Dios gobierna el sentido y demanda obediencia. No hay interpretación privada. Nadie tiene la verdad absoluta sobre lo que está diciendo. Algunos ni saben lo que están diciendo.
ni tampoco tiene la fe sin el sometimiento. Hermanos, créanme, cada uno de nosotros debemos de mirar nuestro corazón, cómo estamos delante del Señor. Lo que vamos a dar cuenta, lo que vamos a hacer de los últimos tiempos no va a ser por opinión de terceros. Va a ser por lo que yo he creído y por lo que yo he hecho como hijo de Dios. Cuando esté delante del tribunal de Cristo un día después de ir de esta tierra, Dios no me va a estar pidiendo explicaciones de si hiciste caso lo que dijo fulano de tal, sino ¿qué hiciste con la palabra que yo te di? ¿Qué es lo que has hecho con ella? ¿Lo has explorado para ti? ¿Lo has entendido a cabalidad? ¿Lo has puesto aplicándola en tu vida? ¿O simplemente has estado viviendo con todo el conocimiento, pero no aplicando a la vida? A mí algo que me preocupa seriamente en estos tiempos es esto, que se está cumpliendo exactamente lo que la palabra de Dios dice, que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué significa esto? Significa que muchas personas van a recular de su fe. No van a vivir creyendo en lo que siempre han creído. Y esto es algo serio. ¿Por qué? Porque las iglesias pueden estar llenas de personas que simplemente están siendo guiadas por opiniones, pero no están explorando los versículos que realmente llevan a un encuentro con Jesucristo y decir: aquí estoy, Señor, quiero entender tu verdad a cabalidad. ¿Cuál es mi responsabilidad? Vivimos en un tiempo donde la gente rehúye sus responsabilidades, ¿correcto? La gente simplemente empieza a enfatizar: es lo que me dijo. Pero cuando usted viene a la iglesia, yo le animo siempre con todo el corazón: traiga su Biblia, corrobore lo que yo estoy diciendo. Yo mismo me meto a prueba en todas estas cosas y usted puede entender por sus propios medios si lo que yo estoy diciendo es algo correcto o no. Yo daré cuenta de lo que yo estoy predicando aquí, ¿correcto? Es tan simple el asunto, pero usted va a ser también y va a tener que dar cuenta de lo que ha escuchado y no ha aplicado. Si no lo entendió, si no lo comprendió, si solamente se hace del desentendido de la palabra y de esta forma trata de evadir su responsabilidad como cristiano, olvídese, eso no es bajo ningún sentido responsabilidad de Dios. Es mi responsabilidad asegurarme de que la palabra lo estoy aplicando a mi vida. No hay otra manera. Segunda de Pedro 1:20 claramente ya habla: ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Así es que usted puede leer en el nombre de Jesús en su casa su Biblia y entenderlo, porque el Espíritu Santo está con usted en su casa. Eso es claro. Pedro no está prohibiendo el estudio personal, está prohibiendo el orgullo interpretativo. Usar la Biblia como una plastilina para justificar lo que yo ya decidí. Hay personas que deciden ya una estructura de vida para todo su sistema de vida en esta tierra. Y está buscando versículos bíblicos que apoyen su plan de vida. Pastor, ¿a qué te refieres exactamente? Oh, simple. Hay gente que no quiere dejar su vida de pecado. Hay gente que simplemente quiere vivir cómodo en su forma, aun cuando sepa que Dios no está de acuerdo con su vida. Y esto lleva a que la persona pueda mirar las Escrituras buscando algo que le satisfaga. Ahora, la Escritura tiene un autor, tiene intención y sentido. Y ese sentido debe de gobernarnos a cada uno de nosotros. No se interpreta para ganar un debate, sino para obedecer a Dios. La Biblia es para obedecerla. La Biblia no es para discutirla. ¿A
aquí viene un punto importante, porque ustedes escucharán. Una cosa es cuando puedes hablar con alguien en un debate y clarificar las escrituras. A mí me encanta algo así, pero cuando hay un espíritu confrontativo, cuando hay un espíritu de crítica y cuando simplemente la persona ya decidió lo que creyó, es como si fuera una persona que va a una consejería y simplemente está tratando de esperar palabras que respalden lo que ellos creen, pero no está tratando de escuchar una palabra que pueda ayudarle a salir a flote en su vida. Pastor, ¿por qué estás hablando de este tema? Estoy hablando de este tema porque hay un cansancio espiritual de gente que trata de vivir espiritualmente sin palabra. La Biblia es para aplicarla. Entonces puedo vivir y decir: soy hijo de Dios. Yo camino por la palabra, yo respeto la palabra, yo no ofendo a Dios a propósito. ¿Eso significa, pastor, que me estás pidiendo que yo sea perfecto? No, la palabra no te está pidiendo, yo no estoy pidiendo. Yo estoy pidiendo simplemente y diciendo esto: la palabra de Dios nos confronta no para perfección, sino para rendición. Que rindamos nuestra vida, que rindamos nuestro deseo y que rindamos nuestro concepto delante de su palabra. Y decirle al Señor claramente: Señor, hay un problema serio que estoy teniendo. El problema que tengo, Señor, es que no puedo con esto, pero quiero cambiar. Yo quiero salir adelante. Yo quiero hacer las cosas bien y yo necesito de tu ayuda. Una actitud de autoevaluación en donde pido a Dios claramente y reconozco mi necesidad. No soy perfecto, Dios, pero soy alguien que está deseoso de vivir tu perfección y un día ver tu rostro. Entonces, ¿qué hago? Mi vida lo entrego a Él y le digo: Señor, aquí estoy. No soy perfecto, pero quiero hacer tu voluntad y vivir por tu palabra. Es simple. La actitud de reconocimiento es lo que marca la diferencia entre una persona que quiere hacer la voluntad de Dios y una persona que busca simplemente su conveniencia en las Escrituras. Por eso es que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro enfatizan mucho al decir que la palabra de Dios es inspirada por Dios, no es humana, sino tiene respaldo divino y por ende es pura autoridad. No es nada que la cual debemos de omitir, pisotear y permitir simplemente que otros lo vivan de una manera como quieran. No. La palabra está hecha para todos, porque el autor de ella nos anima. La Biblia no existe para apoyar mis planes personales. Mis planes deben rendirse a la palabra. Yo me adecuo, mis planes lo adecuo a la palabra, porque la Biblia ya está establecida y Dios ya dijo lo que es. No puedo llegar ante su presencia y decir: Señor, yo no lo sabía, pero lo sabía. Yo no lo escuché. ¿Por qué? Porque hay libros y libros en el cielo. ¿Sabían ustedes? Hay libros que serán abiertos. Y estos libros van a contar exactamente los tiempos, las horas en las cuales usted y yo hemos escuchado. Yo no sé qué tipo de supercomputadora podría ser algo así como estos libros. Estoy más que seguro que no va a ser Facebook. Pero estoy más que seguro que será poderoso, porque mi pregunta también es esta: y un día cuando esté en la presencia de Jesús y vea su cara, que tengo una cantidad de preguntas para Él, porque hay cosas que no puedo comprender, pero es obvio, porque nuestra mente es tan limitada para comprender toda la majestuosidad de la gloria del Señor, pero que en el cielo habrá sorpresas. Habrá sorpresas. Hermanos, quiero decirle algo importante. No hay un énfasis
de otra situación. Cada uno, lo único que anhelamos es un día llegar a la presencia del Señor. Eso es mi deseo. Esa es mi meta. Eso es lo que yo quiero. Yo no voy a pelear con nadie sobre criterios, discusiones. No me interesa en lo absoluto. A mí me interesa y soy responsable delante del Señor en este lugar por el llamado que tengo de poder hablar la palabra y hablarlo con la más posible claridad para cada uno de ustedes. Pero algo en lo personal que me anima y me impulsa a ir adelante es un día ver el rostro de Jesús. Y cuando esté delante de su presencia, yo no quiero que Él me señale y me diga: tú no hablaste de este punto, tú no hiciste esto. No, yo no quiero esto. Por esta razón, usted siempre escuchará de este púlpito una verdad clara con respecto a lo que representa la vida cristiana de verdad, conforme a las sagradas escrituras. Porque antes de venir aquí he orado, he hablado con Dios, he tratado de conocer mucho de sus planes y propósitos, no solo para mi vida, sino para la iglesia. Y si cada uno de nosotros podemos poner de nuestra apertura mental y espiritual para entender el propósito de Dios para nuestra vida, entonces pudiéramos crecer, ir adelante en nuestra vida personal. Estoy hablando de nuestra espiritualidad. Por eso es que es tan relevante el hecho de conocer qué es lo que la palabra enfoca para mí, qué puedo mejorar, qué puedo quitar de mí, qué es lo que ofende a Dios y qué es lo que puedo hacer para cambiar esto delante de la presencia del Señor. Eso es todo. Eso es todo. Nadie es más que nadie. Yo no soy más que usted. Tengo una responsabilidad, cierto, pero yo no soy más que usted. Yo también estoy batallando para ganar un cielo y evitar un infierno. Yo también estoy teniendo mis guerras, mis batallas, estoy teniendo mis luchas, estoy teniendo todo. Pero hay algo que marca la diferencia de alguien que busca a Dios. No me creo perfecto, no soy perfecto, soy como usted, que está caminando y tratando de un día estar en la presencia del Señor. Pero algo claro que tengo es esto: si la palabra no gobierna mi vida, entonces estoy perdido. Si la palabra no gobierna mi vida. ¿Y qué significa que la palabra gobierna mi vida? Significa que la palabra marca mis decisiones, mis actitudes, mi obediencia, todo respecto a lo que dice la palabra, sin ser perfecto. Porque Dios está buscando solo un corazón rendido a Él. Mateo capítulo 4, versículo 4 habla claro: el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Recuerdan a Jesús? Claramente cuando fue confrontado por el enemigo, Satanás vino y le habló claramente. Imagínense qué astuto ese Satanás, ¿verdad? Oh, pastor, pero Satanás es lindo. Sí, Satanás fue el ángel más hermoso que fue creado por Dios. ¿Cómo se llama? Lucifer. Es el ser más precioso que fue creado por Dios, ¿sabían? Y esto es algo que me sorprendió cuando Jesús estaba en la tierra y Satanás vino y le habló claro. ¿Por qué permitió Dios que suceda esta escena? Para lección nuestra. La última frase simplemente voy a mencionar cuando Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Mateo 4:4, y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que el hombre está destinado para vivir el cristiano. La palabra inspirada siempre confronta. ¿Confronta qué? El orgullo, la inmoralidad, la mentira, la amargura, la idolatría, la pereza espiritual. Y cuando confronta, no pide permiso a nadie en lo absoluto. Pide arrepentimiento. Hay algo tan verdad. Mire,
Hay una diferencia entre leer la Biblia para informarme y leer la Biblia para someterme. ¿Cuál es el propósito con el cual estoy leyendo la Biblia? ¿Es para simplemente saber cómo puedo refutar a la gente? ¿O es algo que lo voy a atribuir para mí, para que yo me someta a ella? Porque muchas personas, ¿han escuchado ustedes de personas que dicen: ¡wow! ¡Qué palabra! Ojalá que fulano de tal pueda escuchar eso! ¿Y tú? Yo me pregunto, ¿y tú? Porque somos expertos en tirar la palabra al otro, pero no somos tan expertos en tomar la palabra para nosotros. Informarme sin someterme produce cristianos críticos, pero no transformados. Someterme produce discípulos maduros. El que aplica la palabra empieza a madurar espiritualmente. La autoridad de la palabra se honra con hábitos. Y los hábitos son, ¿cuáles son los buenos hábitos de un cristiano? Orar, diga. La lectura diaria con oración es perfecta, ¿correcto? Pastor, pero yo no tengo tiempo, porque imagínate, pastor, yo me levanto a otra hora y el tiempo vuela y no me da tiempo para nada. ¿No? Y tiene un criterio tan formado ya que cuando le preguntas algo dice: wow, esto es tan complicado, pastor, que cuando vengo a mi casa ni puedo más hacer nada. Algunas personas incluso empiezan a tener ya su formato de respuesta hecha como un GPT. No hay manera de que pueda simplemente tener que aplicar a su vida lo que está conociendo. Simplemente tiene un justificativo constante por lo que no hace. Pero la autoridad de la Escritura se honra, hermanos, con hábitos correctos. Lectura diaria con la palabra. ¿Por qué? Porque la lectura abre mis ojos y puedo ver claramente lo que quiere para mí. Segundo, interpretación responsable. No voy a tomar un versículo solo para apoyar mi sinvergüencía. Así dice mi mamá. Mi sinvergüencía. Me dice: mi hijo, no seas sinvergüenza. Mi mamá ya está en la presencia del Señor, pero no seas sinvergüenza. Era una palabra típica de costumbre. Pero quiero que entendamos algo. A veces nosotros buscamos palabras para esto, pero la palabra de Dios nos enseña a tener hábitos correctos, interpretación responsable. Vamos, no tomemos solamente un versículo para nuestra vida. Vamos a explorar el contexto, la exégesis. Vamos a mirar un poquito la cultura, porque algunos dicen: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Sabe? Si leyera, explorara un poquito la palabra, entendería por qué de algunas cosas. Ejemplo, voy a poner un ejemplo clarito en este momento. En tiempos antiguos, Jesús caminaba con sus discípulos por la calle. ¿Recuerdan ustedes cuando siempre Jesús estaba caminando de aquí para allá? Galilea, Nazaret, Belén. ¿Y iba para qué? Para hablar de la palabra. Increíble, misionero perfecto. ¿Qué pasó? En una de esas escenas, cuando Jesús caminaba con sus discípulos, los discípulos tuvieron hambre. Entonces, ¿qué pasa? Jesús vio que había un árbol con unas frutas y les dijo a sus discípulos: vayan y coman. ¿Saben qué? Ese árbol con fruta estaba en el patio de un vecino, no estaba en el camino. Entonces nosotros pudiéramos decir: pastor, ¿y por qué Jesús le dijo a sus discípulos que puedan ir a comer así sin pedir permiso al dueño la comida de allí, la fruta? Es increíble, ¿no? Cómo Jesús puede manipular la palabra y impulsar a que la gente peque. Y la mente crítica, sin espíritu, sin palabras, sin inspiración, dice: ya, yo dije, Jesús es. La respuesta es simple. En el tiempo en que vivía Jesús, cualquier forastero que estaba caminando de una ciudad a otra
tenían todo el derecho de poder consumir cualquier fruta o alimento que pudieran encontrar en el camino, aun cuando estuvieran en el patio ajeno. Eso era una ley. Pero si no lo sabía, entonces simplemente es fácil juzgar, ¿verdad? Jesús ya cometió un pecado. Entonces todos nos vamos ¿a qué? A que si exploramos un poquito la palabra, el contexto, la cultura y toda la parte introductoria, entenderíamos un poquito más de lo que Dios realmente está diciendo. Ahora, ¿qué es lo que Dios está pidiendo? Obediencia inmediata. Una verdad aplicada vale más que 10 verdades admiradas. Hay muchas personas que dicen, oh, eso es cierto, pero no lo aplica a su vida. Solo es cierto. Es verdad. Y Jesús murió en la cruz del Calvario y pide que tú puedas aceptarle en tu corazón y puedas vivir con... Sí, es cierto. Pero nunca le aceptó a Jesús en su corazón. He conocido personas dentro de la iglesia que han tenido 10, 15 años de vida cristiana y nunca han hecho la oración de confesión de fe. ¿Y qué es eso, pastor? Señor, te acepto en mi corazón. Perdona mis pecados. Límpiame. Estoy arrepentido de mis pecados y quiero seguirte y quiero que tú tomes control de mi vida. Esa es una oración de confesión. Por eso es que hay mucha enfermedad espiritual, porque nunca hemos realmente entregado nuestra vida a Jesucristo. Entregar nuestra vida a Jesucristo no representa una asistencia a la iglesia. Eso es el fruto de la obediencia. Tenemos que estar seguros de que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Todo esto, hermano, la autoridad de la Escritura se honra vida congregacional bajo la palabra, predicación, disciplina, consejería bíblica. Todo lo que Dios permite que usted pueda escuchar sea de bendición. Ahora, imagine usted, hermano, que hay tanta gente que, vuelvo a repetir, simplemente trata de ir a ser crítico contra la palabra sin conocerlo plenamente. Hemos hablado ya de que muchos dicen de que la Escritura fue escrita por hombre y no hay razón de creer o confiar, porque no es confiable. He explicado claramente que la palabra de Dios es inspirada por Dios, es utilizada el hombre como un instrumento, pero el mensaje ha sido enviado claramente por Dios para que pueda llegar donde tiene que llegar. Ahora, usted imagínese que una familia esté en la sala. Y que venga un abogado y empiece a dar una información del hombre que falleció y dejó un legado, una herencia. El hombre que tan tranquilamente pudo en su vida hacer un testamento, dejó claro qué es lo que quería que sus hijos pudieran recibir, ¿correcto? Y que esta familia esté allí escuchando atentamente lo que el abogado está leyendo por orden de aquel que ya no está en el momento. Lo lee completamente. Uno de ellos está de acuerdo, ¿verdad? El otro dice, oh, no, mi papá está equivocado. Eso no es, tenía que ser para mí, eso no es para él. Y empieza una discusión allí. La pregunta es, ¿ustedes creen que el abogado va a parar y va a decir, yo creo que hay que cambiar esto? No. El abogado va a seguir leyendo. ¿Por qué? Porque el testamento ya fue puesto, ya fue hecho. Simplemente se estaba comunicando. Nadie puede cambiar este testamento.
Así también es la palabra. Podemos ser críticos, podemos decir esto no me gusta, esto me gusta, pero no tenemos la capacidad de poder cambiar porque ya está establecido completamente cómo deben ser las cosas. Y lo más puntual de todo esto es esta verdad increíble. Nadie, absolutamente nadie puede llegar al cielo de no ser, ¿por quién? Por Jesucristo. Y como sé, la palabra dice, el único mediador entre Dios y el hombre, ¿quién es? ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo es el único mediador? ¿Por qué es que Él es el único que me puede dar acceso al cielo? Porque Él pagó el precio en primer lugar. En segundo lugar, el Padre le dio toda autoridad a Él en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y entonces, bajo su autoridad está sujeta todo. Todo, sea lo que sea, está sujeto en Jesucristo y Él tiene toda la autoridad. El Hijo tiene toda la autoridad. Entonces, pastor, ¿quién decide en qué momento Cristo va a venir a la tierra para llevar su iglesia? ¿Saben quién decide? El Padre. Solo el Padre sabe el tiempo en que Jesucristo va a venir a llevar a su iglesia. ¿Y por qué Él no lo sabe? ¿Por qué el Hijo no lo sabe? Es increíble, ¿no? Y me va a escuchar y me va a decir, pastor, no puede ser esto. Jesucristo va a recibir la orden del Padre para que venga. Ese va a ser el tiempo más increíble de toda la historia. El acontecimiento más trascendental de la vida humana será la venida de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en primera instancia le quiero dar la buena noticia. La buena noticia es esta: si usted todavía vive y Cristo viene, usted y yo vamos a desaparecer. Y Jesucristo no va a tocar la tierra. Su pie no va a tocar la tierra. Jesucristo va a venir y se va a instalar con sus ángeles en el medio, entre el cielo y la tierra. Y todos los que han creído en Jesucristo irán con Él y volarán con Él. ¡Aleluya! ¿Y después qué pasará? Lo que pasará es que los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Quiénes son? Mi abuela, mi mamá, su hermano, aquel que confió en Jesucristo, vivió una vida de santidad. En ese instante sale del cementerio, su cuerpo literal, y se va y se encuentra con Jesucristo allá donde Él está. Él no va a bajar. ¿Por qué? Porque no va a ser la segunda venida. Va a ser la venida de Cristo para llevar a su iglesia. Y su iglesia tiene prioridad. ¿Quién tiene prioridad? Aquel que ha vivido una vida amándole a Dios y buscando hacer su voluntad. ¿Qué pasará después? Después de que junte todo, los vivos que fueron junto a Él y los muertos que se levantaron del cementerio, los muertos en Cristo, los que no han aceptado a Cristo, todavía se quedan. ¿Qué pasará? Cuando junte todo, dice que se da la vuelta y se va al cielo. ¿Qué sucederá? Inmediatamente comienza la cena de las bodas del Cordero. Va a ser una cena impresionante de recibimiento. Imagínese, hermano, yo quiero que se siente al lado mío, hermano, mañana. Es increíble. ¿Qué pasa? Nos sentamos allí, cenamos. ¿Por qué le llaman la cena de las bodas del Cordero? Porque en ese momento Jesucristo mismo se encargará de dar la bienvenida a todo aquel que tuvo no a la ligera el trabajo de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y les dirá, ¿saben qué? Yo fui a morir por ustedes en la cruz del Calvario y ustedes están aquí por
porque yo fui a morir y pagué el precio por sus vidas. Hoy están aquí para gozar en el reino de tu Señor. ¡Qué increíble! ¿Cómo sé esto? La palabra. Todo esto lo indica la palabra. Por eso es que es increíble todo. No voy a cuestionar la palabra. No voy a pisotear la palabra. Voy a escudriñarla. Voy a buscarla. Voy a amarla. Voy a aplicarla. Porque la palabra me dice que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Y quiero que entendamos claramente, hermano, los textos base que dejaron una verdad innegociable. Dios habló por su espíritu, habló por medio de los hombres y habló con propósito: formar un pueblo santo y firme y obediente es el propósito de la palabra del Señor. Hoy quiero animarle en el nombre de Jesús. Yo no sé qué tipo de pensamiento o preguntas usted tiene. No sé cuál es su estilo de vida en el Señor. Probablemente usted tiene sus dudas, probablemente batallas, probablemente hay cosas que le están volando por la cabeza. Pero hay algo que yo le invito a que usted haga. Empiece a escuchar al Espíritu Santo para que le confirme la verdad de su palabra, y ella no miente. La palabra sigue siendo poderosa. La palabra sigue siendo verdad. La palabra sigue siendo autoridad máxima en lo que respecta al evangelio de Jesucristo. Por eso quiero pedirles si por favor se ponen de pie conmigo en esta hora los que pueden, y quiero orar con usted, por favor, allí mismo. Padre, gracias te doy. En esta hora quiero pedir que tú bendigas nuestras vidas. Nosotros tenemos en nuestro corazón un deseo de un día verte, porque tu palabra nos enseña de que si guardamos tus instrucciones, tu mandato, y podemos seguir, oh Dios, aplicándola a nuestra vida, lo único que encontraremos es un día tu presencia. Yo te agradezco por tu fidelidad, por tu amor, por tu grandeza, porque la religión no es algo que me va a acercar al Padre, es la relación que yo pueda tener contigo, mi Cristo. Ayúdanos a que podamos comprender esa verdad de una manera innata. Ayúdanos a entender que nada de lo que nosotros como humanos y en forma humana podemos hacer, oh Dios, puede ayudar a que podamos lograr nuestros objetivos. Ayúdanos a que nuestros planes se sometan a la voluntad tuya. Dios, gracias porque podemos descansar en ti, esperar en ti. Ayúdanos a amarte, buscarte y permitir que la palabra, la voz de tu palabra, Señor, impregnada, la voz de tu Espíritu, Señor, en la palabra sea nuestra fuente. Bendice a cada uno, Dios. Ayúdanos. Sé que no es fácil. Sé que la vida, Señor, cristiana no es algo de color de rosas. Sé, oh Dios, que intentar seguirte, oh Dios, es algo que va a ser desafiante. Porque tu palabra mismo nos indica, pero tiene resultados maravillosos el hecho de lanzarnos a serte fiel. En esta hora, oh Dios, he hablado de tu palabra y tu verdad. No hay nada mejor que entregarte todo a ti. En esta hora, Señor, siendo en mi corazón que necesitamos una vez más acercarnos a ti. No a nuestra manera, sino con un espíritu correcto. El de aprendizaje. El de buscarte con honestidad y sinceridad. Gracias